Ya, le voy a repetir muy brevemente esta parte que yo creo que es importante y que no la vimos en la charla. Como les decía, lo que tomamos acá es lo siguiente. Paso 1, se lo voy a explicar por paso. Paso 1, hacer un experimento, un solo experimento de termogravimetría para el material que quiero analizar, en un rango de temperatura amplio, o sea, de temperatura ambiente hasta 600 grados hasta acá. ¿Ok? Ahí abarqué la temperatura de pirólisis. Y recuerden que del experimento de termogravimetría yo tengo la curva TGA, que es la pérdida de peso en el tiempo o con la temperatura, y tengo también la derivada de esa curva, que lo que me da es la velocidad a la que se pierde el peso. ¿Ok? Para una biomasa típica, la curva tiene esta forma, donde este hombro que ustedes aprecian aquí se corresponde a la descomposición de la hemicelulosa. La temperatura a la que se tiene este máximo aquí de velocidad se conoce como TSH o temperatura de shoulder, de hombro. Después tenemos un segundo pic mucho más pronunciado que tiene que ver con la descomposición de la celulosa. Y en la biomasa está entre 310, 318, 320 grados Celsius aproximadamente. En esa zona se mueve. Se puede mover un poco a la izquierda o a la derecha en dependencia también de la velocidad de calentamiento que estemos ocupando. Y después tenemos una tercera representación de un polímero que se da en todo el rango de temperatura, que se pone acá en esta zona aplanada, que tiene que ver con la descomposición de la lignina porque tiene un rango de descomposición mucho más amplio. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros para tratar estos datos? Nosotros tomamos el modelo global para reacción. Si recuerdan, ese modelo tenía la derivada de la conversión en el tiempo, tenía un primer factor que estaba relacionado con el efecto de la temperatura, bueno, acá está, y un segundo factor que es una función de la conversión, que yo les había mencionado que esa función de la conversión para procesos de termoconversión de biomasa se ocupan muchas reacciones de orden desde 0 hasta orden n. ¿Ya? Para hacer el ajuste de este modelo, lo primero que yo hago es lo siguiente. Yo deconvoluciono mis datos experimentales en 3 gaussianas. Eso lo pueden hacer con Origin, lo pueden hacer incluso con Excel, programando la forma de la gaussiana, y podrían tener entonces este primero hemicelulosa, el segundo celulosa y el tercero lignina. Y para cada una de esas gaussianas yo ajusto un modelo matemático diferente. O sea, el mismo modelo matemático, pero con diferentes parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El orden de la reacción, que si ustedes quieren pueden asumir orden 1, lo pueden restringir. Además, ajusto la energía de activación, es uno de mis parámetros de ajuste, y el factor preexponencial. Y cuando yo vaya a describir mi curva completa, yo afecto cada una de las expresiones de velocidad por un factor que está dado por la cantidad del polímero correspondiente. ¿Qué significa esto? Por la fracción de celulosa, de hemicelulosa y de lignina que tiene el material. Es muy importante que los datos que ustedes ajusten los comparen con la literatura para saber si están cerca o lejos de lo que corresponde. Ahora, literatura para contenidos de celulosa, hemicelulosa, lignina, composiciones elemental, hay mucha disponible. Y de hecho hay uno de las bases de datos del Instituto Internacional para la Energía, IEA, donde ustedes pueden entrar y hay una base de datos tremenda para ese tipo de composiciones para muchas biomasas. Y ahí ustedes pueden encontrar incluso las que ustedes van a analizar o después experimentar en sus proyectos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Les quería recomendar como lectura este paper, pero en las referencias del paper también tienen otros que pueden ir profundizando. Yo tengo una Alejandro. pregunta, pero más que nada conceptual. O Sí, sea, esta forma de trabajar sería como de la forma de los pseudo componentes, sí. pero y esa función yo puedo reemplazar cualquier ecuación de un modelo, por así decirlo. Tú dices acá al final, Sí, sí, pero depende de lo que quieras buscar. Por ejemplo, si acá tú lo que quieres buscar son los pseudocomponentes y te estás refiriendo a datos que se obtuvieron por una descomposición en un gas inerte hasta 600 grados, ¿a qué proceso corresponde?
a a una pirólisis, ¿cierto? pirólisis. Y por ende yo ocupé este modelo. Ah, ya. Pero si quieres hacer un estudio diferente, tú tienes que ver entonces que fueron, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy simple. Si quieres ver la pirólisis de un neumático, tú puedes igual aplicar este modelo, pero los resultados van a ser diferentes por la simple razón de que esta curva se va, de hecho se hace como un espejo, se cambia el hombro al otro lado. Y la cantidad o intensidad de los pics cambia porque los polímeros son diferentes y sus fracciones también lo son. Entonces, te permite describir. Ahora, tu pregunta es muy buena. Todo esto implica errores. Tú puedes estar más cerca o más lejos de la composición de tu material, en dependencia no solo del procedimiento matemático que ocupes, sino la referencia que tú tengas para comparar también. Recuerda que todo esto son, digamos, aproximaciones que se hacen, porque la pirólisis, solo hablando de pirólisis, es una reacción mucho más compleja, involucra muchas reacciones en sí. Ya, o sea, más que nada era como si podía incluir como los modelos de Friedman o lo del FWO. No, no, esos no van acá. Ah, ya. Recuerda que esos son isoconversionales, de eso Bueno, voy a hablar sí. después. De Ah, eso voy a ya, pero hablar eso. después. Entonces Esos era son como un miles de método. modelos, entre comillas. Ellos no entran aquí. Ya, entonces solo ahí serían como los que estaban en la tabla anterior. Los Exactamente. que. Ya. Súper bien. Buenísima pregunta. Sí. ¿Alguien más iba a preguntar o no? Ah, no. Ya. Sigo entonces. Ya. Entonces, vamos a hablar ahora de los modelos isoconversionales y cómo nosotros lo ocupamos para interpretar los datos de TGA. Matemáticamente, yo diría que son un orden de magnitud más simple. Déjame ver, tengo un chat acá. No se escucha Mafe. Ah, María Fernanda. No, no se escucha Mafe. María Fernanda, no te escuchamos. Tú querías hacer una consulta, la puedes escribir rápidamente y te contesto. O voy avanzando y después te la contesto, ¿ok? Ya, entonces vamos a seguir con los modelos isoconversionales para interpretar los datos de TGA. Estos modelos, les decía, matemáticamente son, yo diría, un orden de magnitud más fácil de resolver. Y yo acá les traigo ejemplo 2. De hecho, de tarea les incorporé uno más, que serían los 3 más ocupados en la literatura. Pero ya les digo, de esto hay muchos modelos. En el review que les dejé para revisar, ahí se pueden dar cuenta que hay montones de modelos y en el libro incluso hay muchos más. Pero estos 3 son bastante utilizados, bastante comunes en la literatura, y yo sospecho que es por la facilidad de aplicar el procedimiento matemático que implica resolverlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos permiten los modelos isoconversionales? Recordando lo que vimos en la charla anterior, son modelos que nos permiten obtener un rango de energías de activación para diferentes conversiones. ¿Ok? Entonces, y de hecho por acá va un poco lo que yo quisiera tener de vuelta cuando ustedes entreguen sus tareas. Uno puede relacionar las energías de activaciones con las diferentes etapas en que se descompone la biomasa. Recordemos que cada una de esas etapas en que se descompone se relaciona con cada uno de los polímeros que esa biomasa contiene, y si lo acoplamos a un equipo para analizar los gases que de allí salen, podemos también añadirle los compuestos que se están formando. Entonces, disculpen, no, me voy a quedar en esta figura para que quede más claro. Si yo a esta figura, pensemos un poco, si nosotros hacemos un experimento de termobalanza, vamos a tener la pérdida de tiempo, de masa con la temperatura, ¿verdad? Si yo a esa pérdida de masa con la temperatura le aplico la ecuación de conversión, que es simple, ustedes están muy familiarizados con ella, podría tener una curva de conversión contra temperatura, ¿cierto? Entonces, si yo esa curva de conversión contra temperatura la superpongo con mi curva de derivada de pérdida de peso contra temperatura, que es la DTG, voy a tener en la curva de composición, detrás de ella voy a tener dónde están los pics donde se descompone mi celulosa y celulosa, ¿verdad?
Y si sobre esa misma yo le superpongo la curva de energías de activación, voy a tener entonces energía de activación, conversión, derivada de la descomposición, y además le podría añadir incluso las señales que me va a dar el masa para determinados compuestos. Entonces, la superposición de todos esos análisis son los que me van a permitir a mí tener una comprensión mucho más amplia del fenómeno de descomposición que está tomando lugar. La única forma de aprender a hacer esto o de interpretar lo que yo le estoy transmitiendo acá muy brevemente es haciéndolo. O sea, esto con que yo se los cuente no es suficiente. Ustedes tienen que hacerlo para que comprendan a qué me estoy refiriendo. Entonces, por eso es que yo pensé que un taller de esta área, de este tema, era muy útil y los iba a dejar con mucho conocimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí para proseguir con el primer ejemplo? No. ¿Queda claro entonces? Ya, entonces veamos el primer ejemplo. Los modelos isoconversionales, habíamos dicho, son métodos integrales y métodos diferenciales. De los métodos diferenciales, el más común de todos es el de Friedman. Ustedes van a la literatura, es el método más común que ustedes se pueden encontrar. Y lo que hace este método es simplemente graficar el logaritmo de la derivada de la conversión en el tiempo versus el inverso de la temperatura. Para cada conversión yo voy a tener una temperatura. Y aquí me voy a detener porque sé que eso fue algo que generó duda y no creo que haya quedado claro en la forma que lo expliqué. Acá por eso le añadí a esta presentación una cosa que se llama como tip. Ustedes tienen que seleccionar una conversión. Por ejemplo, acá seleccionaron desde 0,1 o 10% conversión hasta 80%. Lo que recomienda la literatura es incluso seleccionar un rango más amplio y hacerlo en pasos de conversión más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Ir de 5 en 5% de conversión. Máximo 10% como hicieron acá, pero lo ideal es ir de 5 en 5. Tip número 1. Es muy difícil que su termobalanza le dé el valor exacto del 10% con su temperatura. Por lo general ustedes tienen, no sé, salta de 9% a 10,2%. Y lo que hace uno es interpolar y tener para ese 10% el valor exacto de temperatura. Y así vamos obteniendo diferentes temperaturas para diferentes conversiones. Y, por ejemplo, para una sola velocidad de calentamiento yo tendría estos puntos de acá arriba para las diferentes conversiones. ¿Verdad? Diferentes temperaturas y diferentes conversiones a una velocidad de calentamiento. Después hago el experimento a otra velocidad de calentamiento y voy a tener estos valores. Y así sucesivamente hasta que construya las líneas rectas, de las cuales yo desde la pendiente voy a tener mi valor de la energía de activación. Y teniendo esto, yo después podría tener 1, 2, 3, varias energías de activación en función de las conversiones que tengo y puedo construir la curva. Si es un solo material que estoy analizando, ustedes van a tener una sola curva de energía de activación. Acá hay un ejemplo que tiene varias biomasas. ¿Ok? Aquí, ¿tienen alguna duda? Porque me interesa mucho que no se queden con duda en esta parte. Traté de ser lo más detallado posible en explicarlo. No. Ya le digo, ustedes van a tomar la curva de pérdida de masa, eso le va a dar, yo le voy a dar de datos, tiempos, temperaturas, masa, cómo va cayendo la masa, y ustedes con eso pueden sustituir y tener cómo va cayendo la conversión. Y delta caída de conversión entre delta tiempo es aquí lo tienen. ¿Ya? Eso. Entonces, así resolvemos el método de Friedman. El otro método, que en este caso es un método integral, es del Flynn-Wolosawa, que es muy común también en la literatura. Y este método lo que hace es integrar la ecuación, aplicar una aproximación y llegar a esta expresión que ustedes ven acá. Es más simple todavía. ¿Por qué razón? Porque en este caso nosotros lo que tomamos son, para diferentes velocidades de calentamiento, tomamos exactamente los mismos datos de conversión versus temperatura. Y voy a tener logaritmo de velocidad de calentamiento
y las diferentes conversiones versus temperatura para este parámetro. Y construyo así mi curva de la cual desde la pendiente tengo también la energía de activación. ¿Alguna duda aquí? La forma más fácil de comprenderlo es haciéndolo. Yo les voy a pasar para la tarea un juego de datos que incluso involucran el masa. Voy a abrir una de las tablas para darle algunas orientaciones, sobre todo por el masa, porque se podrían confundir. Y también podemos hacer un espacio de aclaración de dudas durante la semana que viene. Un espacio que convengamos entre todos, si les parece bien. Yo creo que el viernes de la semana que viene podríamos dejar un momento, después de la clase o antes, para aclarar dudas, para darle tiempo, porque sé que tienen tareas en otros ramos, sobre todo los estudiantes de pregrado y que no están voluntarios acá. Y ahí hacemos alguna aclaración en qué se han enredado y todo, ¿ok? ¿Les parece? Pero antes de terminar, yo ahora les voy a explicar de qué va la tarea, y antes de terminar el encuentro de hoy, vamos a abrir un Excel y les voy a contar qué datos van a encontrarse cuando lo tengan ustedes. ¿Bien? Ya, entonces seguimos. Bueno, estos son los mismos papers que habían quedado para el estudio independiente, se lo recalco acá. Ahora, ¿qué casos yo les voy a dejar de tarea? Son casos que yo he resuelto, que hemos ocupado en los proyectos de investigación y los papers y demás que hemos trabajado. Por tanto, los datos que tienen ahí ya se procesaron, se publicaron, y va a ser mucho más fácil la interacción. ¿Ok? Ahora, acá viene la forma en que hay que entregar la tarea. La tarea, la idea es que va a ser por grupo, como les había comentado, acá casi todo es por grupo. En un momento determinado yo conformé los grupos de manera que los estudiantes de posgrado estuvieran juntos y los de pregrado también. Así yo creo que es mucho más fácil. Y los demás que están voluntarios, ahí los puse también en su grupo. ¿Ok? La idea es que preparar una presentación y un mini reporte. Ahora, los que están tomando el ramo como oyente no están obligados a hacer el mini reporte. Si lo hacen, yo igual se lo voy a revisar, le voy a dar feedback, no va a quedar tirado. Si les interesa, lo pueden hacer, que yo igual se lo voy a revisar. Ya me gustaría que hicieran mínimo la presentación, los que están de oyente, para recibir también, porque al final todos aprendemos. Puede usted encontrar cosas interesantes que incluso se me hayan escapado a mí o que se le escapan a los demás. Bueno, acá viene la sección, está bastante explicado, y cualquier duda me pueden ir diciendo durante la elaboración del informe y yo le voy dando feedback, ¿ok? Acá viene cómo vamos a hacer la nota, para los que necesitan calificación, y la fecha de entrega. Tenemos tiempo, tenemos más de 12 días para hacer esta tarea. Y aquí viene la distribución. Les voy a explicar algo. A todos les incluí el modelo de Friedman, porque cuando vean la literatura van a ver que como es tan simple, se ocupa en muchos papers. Entonces casi siempre se ocupa ese y se ocupa uno que es complementario. Y después les puse a unos grupos los de los pseudocomponentes, que son los que tienen que ver con la biomasa, y a otros grupos les puse solo los modelos isoconversionales. ¿Ya? Esa es la distribución que tiene. Y estos datos ya están en la plataforma. Ustedes entran a DECA, taller, y ahí vienen las hojas de Excel. Ahora yo les voy a mostrar una de ellas, cualquiera, para hablarles sobre lo que es el masa más que nada. Denme un segundito para dejar de compartir y buscar el documento. Creo que este tiene. Algo me pasa que no me abre el Excel ahora. Ya. Ya acá. Ya, perfecto. Le voy a compartir primero este. ¿Qué pasó? Ahí. Compartir. Ya. A los que le toca, tengo una escuela primaria ahora en el primer piso, a los que le toca,
A los que le toca lo de la biomasa, para los modelos pseudocomponentes, no tenemos señales del masa. Así que están libres. Pueden hacer el de pseudocomponente, hacer el modelo de Friedman, ¿verdad? Y tenemos acá 3 velocidades de calentamiento. Los datos que le estoy dando son temperatura, la DTG, que es la derivada, y la TGA. Cómo vamos perdiendo la masa en porcentaje. Aquí, para procesar los datos, ven que hay valores por encima del 100%. Eso no debe pasar. Porque eso tiene que ver con que cuando uno lo pone en la biomasa puede absorber un poco al principio a baja temperatura. Vean que aquí estamos todavía a baja temperatura en la termobalanza. Podrían estar absorbiéndose algunos gases, por eso la variación es tan pequeña. Mi recomendación en esa parte, le ponen un 100 y arrastran hasta que empieza a caer nomás. ¿Ok? Eso sería. No les voy a decir cómo se deconvoluciona ni nada, porque la gracia es que aprendan a hacerlo. Para eso del taller. Ya, este no tiene masa. Ahora le voy a convertir uno que sí tiene señales del masa. Ya, cerramos acá. Y tengo que... Ok. Y les voy a compartir uno que sí. Este es la micrófono. Ah, yo pensé que este tenía, sí. Ya, este no me quiso abrir. Este sí. Disculpa un momentico, quiero descargar a ver si abre el que está en la plataforma. No va a ser que haya problema con eso. Ya, data S. Globulus initials. Uy, yo no lo puedo abrir. Profe, ¿dónde están los grupos? Ya abrí. Uy, qué buena. Los grupos, ahí al final. No les dije cuál era. Yo lo cargué acá en la plataforma, pero no se los dije. No se preocupen, les voy a mandar un correo con eso. Ya, los grupos, es que lo tengo en la plataforma. Ya, entonces le comparto acá este que tiene las señales del masa. Ahí lo pueden ver, el Excel. Todos los datos experimentales tienen esta primera ventanita. Aquí que le dice la masa que cargamos en el crisol, la masa inicial en miligramos. Bueno, la persona que hizo el experimento. La atmósfera en que se hizo, el flujo del gas, está acá, es este, y la temperatura inicial, la temperatura final y la velocidad, a 10 Kelvin por minuto. ¿Ok? Aquí entonces tienen tiempo, temperatura, DTA, que en este caso nosotros no lo estamos ocupando. TGA, la pérdida de masa en el tiempo. Y la DTG por defecto se la da negativa. Yo acá lo que hago es ponerla positiva para que me quede para arriba bonita la figura, porque si no le va a ir para abajo. ¿Ok? Es simplemente, lo puse así para que se viera bonito. Y ahora voy a lo que sí le podría costar un poquito más de trabajo encontrar o comprender. Estas son las señales masa carga que nosotros seguimos durante la descomposición. Y aquí le quiero hacer, darle un detalle. Vean que aquí tenemos hidrógeno, agua, monóxido de carbono, nitrógeno, metanol y diferentes compuestos. Y vean que vamos subiendo. Levoglucosan, fenol. ¿Con quién se relacionan los fenoles? Lignina. Los furanos, celulosa. Los ácidos carboxílicos, los más ligeros, hemicelulosa.
Entonces, cuando ustedes hagan el ajuste ISO conversional que le dé toda la distribución de energía, van a darse cuenta que los pics de estas señales van a corresponder al rango donde se descomponen esos polímeros. De hecho, una figura, bueno, pueden ir, yo les recomiendo que vayan y vean en el paper cómo gráficamente se comunica esto, para que entiendan de lo que les estoy hablando. Si no acompañamos la solución del taller con la lectura de los papers, vamos a dejar de aprender una cosa que yo creo que es muy importante para nosotros que estudiamos ingeniería o que estamos haciendo posgrado, que es saber cómo se comunica el resultado, que es algo que uno tiende a menospreciar. Uno tira datos, lo pone en Excel y le dice, y todo el mundo me va a entender esta cuestión. Y no es así. Hay que aprender cómo eficientemente comunicamos los resultados. A veces una figura es más importante que 10 páginas escritas. Entonces, por eso les recomiendo que vean los papers. Esto está publicado en un paper que escribí yo, pero no tienen por qué ser la mejor forma de comunicarlo. Esa es la forma que ocupé yo. Por eso vean los demás también. Y ocupen la que más les guste, la que más les interese usar para su trabajo. ¿Alguna duda hasta aquí? Les voy a decir